Nicaragua es el país más grande de toda Centroamérica, con una superficie de un poco más de 130.000 kilómetros cuadrados, aunque curiosamente es el país menos poblado de todo el istmo centroamericano. Podríamos meter a El Salvador unas 6 veces dentro de la República de Nicaragua, pero a pesar de estas diferencias territoriales, El Salvador por poco alcanza poblacionalmente a Nicaragua. Esto quiere decir que Nicaragua es una vasta tierra con poca población, pero aunque es un país despoblado, es una tierra llena de contrastes y belleza natural inigualable. Belleza la cual atrae a muchos turistas de todas partes del mundo, pero aparte de la riqueza nicaragüense, entre los extranjeros se rumorea que es el país más barato de toda Centroamérica. ¿Qué tan ciertos serán estos rumores? ¿Será que es posible recorrer Nicaragua con poco presupuesto? Y si hacer turismo es barato, también debería de serlo para vivir en estas tierras. Aunque podría ser esta una oportunidad única para extranjeros, ¿o será que los locales logran llegar a fin de mes con solvencia? Para descubrir todos estos detalles, debemos adentrarnos por la riqueza cultural, la diversidad geográfica y por supuesto, la deliciosa comida que Nicaragua tiene por ofrecernos. Y así es como damos comienzo de nuestra aventura por una de las ciudades coloniales más importantes de Nicaragua. Esta es la ciudad que brilla en historia y conocimiento, y así como su catedral, este es un buen ejemplo para lo brillante que es la ciudad de León. Nuestro recorrido por León comienza en uno de los populares medios de transporte de la ciudad llamados triciclos, para poder llegar a mi hotel que estaba algo retirado, por un costo de 200 córdobas. Mi hospedaje se llama Hostal Leyendas, el cual también cuenta con habitaciones privadas. Mi habitación era algo pequeña, pero a pesar del intenso calor era muy fresca. Esta habitación cuenta con baño privado bastante limpio e incluso viene incluido un delicioso desayuno típico con gallo pinto. Y todo esto por tan solo $16 la noche. Las personas del hotel fueron muy amables y me recomendaron cambiar mis dólares en el mercado negro. Personas que se encuentran afuera de los bancos con fardos de córdobas. Según las personas del hotel y por mi experiencia puedo decir que es seguro y dan muy buen cambio, que regularmente es de 36 córdobas con unos centavos por $1. Quizá el único punto negativo del Hostal Leyendas es que se encuentra a 15 minutos del centro de la ciudad, pero afortunadamente León se presta para caminar por sus bonitas y coloniales calles. León fue fundada en 1524 por Francisco Hernández de Córdoba, y como es normal de las ciudades fundadas por españoles, es normal encontrar diversas iglesias católicas, las cuales son parte del recorrido histórico. Esta iglesia data de la primera mitad del siglo XVIII, aunque sufrió modificaciones en su torre norte en el siglo XX y fue construida por la ilustre familia Mayorga. Se comenzó a construir el 5 de diciembre de 1786 por el obispo Juan Félix de Villegas. Se debe a los padres recolectores de la congregación de San Francisco de Neri. Es barroca con una buena fachada de barroco mexicano. Se considera como la mayor iglesia después de la catedral. Se empezó a construir en 1698, en tiempos del corregidor Diego Rodríguez Menéndez, y se terminó el 24 de agosto de 1710. Mientras que en el Parque Central nos encontramos edificios históricos como el Palacio Nacional, construido en 1935. Por el otro lado tenemos el Colegio La Asunción, que es uno de los colegios más prestigiosos de la ciudad de León, y a la par el Colegio de San Ramón, de fachadas simétricas y de influencia renacentista. Este fue el primer edificio que ocupó la universidad, pero sin duda la joya arquitectónica es la Basílica Catedral de la Asunción, que es patrimonio de la humanidad. La Catedral de León es de construcción barroca colonial y fue construida entre 1747 y 1814. Se cuenta que esta catedral es la mayor de Centroamérica. Fue la primera sede episcopal de Nicaragua desde 1531, por lo que es una de las diócesis más antiguas de América. La catedral se caracteriza por la sobriedad de su decoración interior. Debido a su gran robustez, sus muros han soportado temblores, erupciones volcánicas y guerras. Pero si el interior te ha parecido increíble,
accesible, entonces debemos comprar un boleto con valor de $3 para una de las famosas atracciones de León. Pero tenemos que esperar hasta el atardecer, así que me fui por un almuerzo bastante barato y luego por un delicioso café infaltable. Por cierto, todo este recorrido es posible hacerlo con guía, pero en mi caso lo realicé por mi cuenta totalmente gratis. Tan solo comenzando nuestro ascenso a las cúpulas de la catedral tenemos unas increíbles vistas. Por cierto, es obligatorio quitarse los zapatos para la conservación de las cúpulas. Desde hace 15 años, la catedral ofrece un recorrido para los visitantes que incluye sus naves, hasta concluir en las torres, el campanario y las 5 terrazas, desde donde por un espacio de 20 minutos se observan las cúpulas, los cupulinos y los remates del edificio religioso. Además, se observan otros templos, tejados y casas coloniales del centro histórico de León, así como la cordillera volcánica de Marrabios. Sin duda que es una experiencia a gusto personal infaltable, y si subes para el atardecer te dejan estar arriba de la catedral hasta los últimos rayos de sol. El centro histórico de León se engalana con todas sus luces de noche. Hasta el McDonald's se pinta de rojo para llamar la atención de los distintos turistas que andan recorriendo la ciudad. Y después de este gran recorrido, el hambre acecha y un buen pollo asado con un típico gallo pinto es un plato excelente para recuperar las proteínas perdidas por la caminata. Hablando de platillos típicos nicaragüenses, en León probé por primera vez el popular quesillo del que tanto había escuchado. Este consiste en una tortilla de maíz con una capa de quesillo, cebolla curtida y mucha crema. Luego de probarlo en el Parque Central, la intriga me llevó a tomar un bus, ya que se cuenta que en León se originó este plato nicaragüense. Bienvenidos a La Paz Centro, la cuna del quesillo. Vamos a comprobarlo. La búsqueda del origen del quesillo me lleva a un municipio que pertenece al departamento de León llamado La Paz Centro. Esta localidad fue fundada el 8 de enero de 1653 con el nombre de San Nicolás del Valle de Solís y fue ascendida al rango de ciudad en 1969, siendo uno de los municipios más extensos del departamento. La Paz Centro es conocida como la tierra de los artesanos del barro, albergando una destacada industria artesanal. Pero a mí el quesillo fue el que me trajo hasta este municipio, donde se cuenta que estas mujeres fueron las primeras en vender el quesillo por esta zona, pero sin más tocaba degustarlo y para serles sincero me gustó mucho más este en comparación al que probé en el Parque Central de la ciudad de León. También compré una bebida típica llamada tiste, con un costo de 25 córdobas, o sea menos de $1. Y de postre compré algo llamado cosa de horno de arroz que realmente estaba delicioso, aunque me terminó empalagando. ¿Y es cierto que aquí es la cuna del quesillo? Sí. ¿Qué es la cuna del quesillo? ¿Y Nagarote? No. Se dan duros los dos. Se dan duros. Aquellos dicen que aquella y estos dicen que aquí. Es rivalidad que se tiene. Es una rivalidad. La Paz Centro mantiene una disputa con otro municipio del departamento de León hablando del quesillo, y también había que conocer este municipio vecino. Nagarote es conocido como el municipio azul y también es famoso por ser el municipio más limpio de todo Nicaragua y es el rival de La Paz Centro en cuanto al quesillo. ¿Será que de verdad es un buen rival? Vamos a conocerlo. Por ser un modelo destacado en la implementación de un plan ambiental pionero, Nagarote ha obtenido el galardón Municipio Azul, mención que recibe anualmente el municipio calificado como el más limpio de Nicaragua. Está complicado que yo pueda confirmar si en realidad este es el municipio más limpio del país, porque no conozco todos los municipios pinoleros, pero como pueden observar en las tomas, sí es posible apreciar que Nagarote se mantiene bastante limpio.
El calor estaba algo intenso, así que me compré una bebida que nunca había probado en mi vida. Y es que al parecer en Nicaragua tienen muchas bebidas naturales. En este caso un vaso de chía con tamarindo a 25 córdobas bien helado para refrescarme. En cuanto al quesillo, se cuenta que Nagarote es reconocido como la cuna del quesillo, incluso el municipio es mencionado en una canción de 1973 de Carlos Mejía Godoy. Según la tradición oral, la señora emperatriz Corea vendía café con leche y cosa de horno de arroz, tiste helado en jícara y quesillo en la estación del ferrocarril. Sus hijas Isabel, Aminta y Daisy Corea participaban del negocio familiar elaborando los productos en casa y también vendiéndolos en el pueblo. Y es que existen diversas narrativas sobre los orígenes del quesillo en Nicaragua. El reconocido escritor alemán nicaragüense Alberto Valdizón, en su obra Nicaragua con amor y humor, menciona la existencia del quesillo en La Paz Centro desde principios del siglo XX. La mayoría de restaurantes que venden quesillo con buenas reseñas se encontraban frente a la carretera, y en este restaurante se cuenta la historia de Doña Juana. Según la versión contada por los nagaroteños, a mediados de la década de los 50 del siglo XX, Doña Juana Dalila Lara contrajo matrimonio con el señor Heriberto Silva, y ambos decidieron trasladarse hacia el vecino pueblo de La Paz Centro, donde él trabajaba. Allí fue que ella decidió probar suerte con un pequeño negocio de quesillos, iniciando en un ranchito, pero a medida que tuvo más demanda, fue ampliando el local. Se cuenta que ella es la precursora del auge del quesillo cuando le agregó crema ácida y picadillo de cebolla encurtida en vinagre de guineo. Así que me pedí un buen quesillo servido en plato que le da un toque más presentable para un restaurante, y lo acompañé con un buen pozole. Además, aproveché para entrevistar un poco a la amable mesera. Muchas gracias. Cierto que aquí está el mejor quesillo de Nagarote. Así es. ¿Y entre La Paz y Nagarote? Ve que en La Paz Centro sí no he ido yo. Ah, no ha ido usted. No he ido del todo. ¿Pero cuál es la cuna? ¿Aquí o allá? Aquí lo normalmente. Aquí es la Sí, cuna. aquí Allá... se hizo el quesillo. Ah, ya solo lo copiaron. Ahora, sí, es que por ejemplo la originaria que inició allá en La Paz Centro fue ella. Después de allá se vinieron para acá. ¿Qué cuesta el quesillo? Por ejemplo el sencillo le cuesta 40, el doble 80, la trenza 85. Está muy caliente. Y como fue costumbre, en esta zona también era un quesillo delicioso. Volviendo a la ciudad de León, era necesario conocer un poco de uno de los personajes más famosos de Nicaragua. Rubén Darío fue un poeta, escritor, periodista y diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en lengua española. Es quizás el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX. Este personaje nació en Metapa un 18 de enero de 1867, pero la niñez de Darío transcurrió en León, criado por sus tíos abuelos Félix y Bernarda, a quienes consideró en su infancia sus verdaderos padres. Fue sepultado en la Catedral de León el 13 de febrero del mismo año, al pie de la estatua de San Pablo, debajo de un león de concreto. Si hablamos de lugares populares, en León, el Cerro Negro es posiblemente una de las actividades extremas más conocidas que llama a extranjeros de todas partes del mundo. Cerro Negro es un volcán ubicado a 25 kilómetros al este de la cabecera departamental y tiene 726 metros de altura sobre el nivel del mar. A pesar de ser uno de los volcanes más activos de Nicaragua, muchos turistas ascienden por la ceniza y arena negra para realizar sandboarding, que se cuenta que es una experiencia inolvidable y única. Yo lastimosamente no pude realizar esta actividad, pero se cuenta que cuesta $5 para extranjeros solo entrar y $10 para rentar todo el equipo de sandboarding. Para nuestro siguiente destino nos levantamos temprano y tomamos un bus desde la terminal de León con un costo de 78 córdobas. Su nombre proviene del náhuatl, que significa rodeada de estanques, y el lago que tengo a mi espalda hace honor a ese nombre. Sean bienvenidos todos a la capital de Nicaragua.
Managua es la ciudad más grande del país en términos de población y extensión geográfica, y una de las ciudades más grandes de América Central. Declarada capital de la nación en 1852, la ubicación de Managua entre León y Granada la hizo un sitio lógico e ideal para dar solución definitiva a la rivalidad desde tiempos de la colonia entre estas dos ciudades que disputaban ese título de capital. Managua tiene una población de alrededor de 1.370.000 habitantes dentro de sus límites municipales. El área metropolitana de Managua, que comprende las ciudades más pobladas y próximas como Tipitapa y Ciudad Sandino, suma 2 millones de habitantes. Tan solo al llegar me pedí de almuerzo un arroz a la valenciana, como lo llaman por estas tierras, y para activarme un mocachino, ya que en Managua tocaba caminar bastante. Algo que me llamó la atención es que los precios estaban en dólares, y es totalmente normal el pago en dólares en la mayoría de los establecimientos e incluso en la calle. Mi hospedaje se llama Hostal María del Mar, que también cuenta con habitaciones privadas, pero como los fines de semana tienen un bar, me pasaron para un hospedaje en la planta baja, con varios camarotes, pero en este caso solo yo estaría en la habitación. Una de las cosas que me llama la atención de Nicaragua es los grandes estadios de béisbol, y el Estadio Nacional Soberanía es el estadio más grande del país y el quinto más grande en Centroamérica y el Caribe. Fue inaugurado el 20 de octubre de 2017 como Estadio Nacional Denis Martínez, pero lastimosamente no me dejaron entrar ya que había pasado el concierto de Luis Miguel y estaban haciendo arreglos, o eso me dijeron los guardias. Es importante estar hidratado, así que compré una botella con agua cada 2 horas aproximadamente, y más que tocaba subir al Parque Loma de Tizcapa. La verdad es que la caminata no es tan pesada y tenemos increíbles vistas de la laguna de Tizcapa, de origen volcánico, formada hace más de 10.000 años. Y por el otro lado tenemos el lago Xolotlán, o lago de Managua, siendo el segundo lago más grande del país y de América Central, con una extensión de 1.049 kilómetros cuadrados. De desayuno para agarrar energía, empezamos con un buen nacatamal y una taza de café, para así conocer el centro histórico de Managua. Nuestra caminata mañanera por Managua comenzaba en una de las avenidas más importantes de la ciudad capital, donde podemos encontrar mucha historia. La antigua Catedral de Managua es un edificio de estilo neoclásico. Esta catedral fue dañada por el terremoto del 23 de diciembre de 1972. A lo largo de los años ha habido distintas iniciativas de querer recuperar la antigua catedral, pero sin llegar a nada concreto. Además, por un lado tenemos el Palacio Nacional y por el otro la Casa de los Pueblos. A unos pocos metros de la antigua catedral también tenemos el Malecón de Managua. La decoración en la zona de noche es mucho más llamativa que de día. Managua tiene la distinción que es la única capital de Centroamérica construida frente a un lago de estas magnitudes. La vastedad del lago es tal que parece que estamos pasando la tarde frente al mar. Justamente frente al lago igualmente podemos encontrar el Paseo Xolotlán, donde encontramos réplicas de casas antiguas como el Museo de Rubén Darío que visitamos en León. Además de una Managua a escala de antes del terremoto de 1972, llevándonos al pasado y apreciando el esplendor de la capital hace más de 50 años. Llamado localmente terremoto del 72, fue un sismo de magnitud de 6.2. Esto sucedió en vísperas de la Navidad y duró tan solo 30 segundos. 30 segundos que fueron eternos para los capitalinos, 30 segundos que retrasaron décadas de progreso al borrar la mayoría de la infraestructura, cambiando radicalmente el aspecto de la ciudad. Nuestro recorrido por Managua hasta el momento había sido totalmente gratis hasta que entramos al puerto Salvador Allende, con un costo de 10 córdobas. Este puerto tiene distintos restaurantes y bares, pero al mediodía no fue la mejor idea para visitarlo. Se cuenta que desde acá es posible realizar recorridos en bote por el inmenso lago. Mientras tanto me tomé una Fanta roja que, según me contaron, es una de las bebidas más populares de Nicaragua. Si quieren entrar al puerto en su propio carro, tendrán que pagar
pagar 60 córdobas, lo cual me di cuenta hasta que pedí un taxi y seguía dentro del puerto. El pago valió totalmente la pena, ya que el taxista fue muy amable y me recomendó un lugar para probar uno de los famosos platillos típicos nicaragüenses. El vigorón consiste en chicharrones y si es mixto también le ponen carne de cerdo, y porque este canal es fit se acompaña con mucha ensalada de repollo, además de yuca hervida, todo envuelto en una hoja de plátano. Y como no podía faltar, era necesario uno de los tantos jugos naturales nicaragüenses, en este caso un delicioso jugo de linaza. Otro platillo imperdible e infaltable son los populares asados, que a horas de la noche es la cena perfecta para recuperar energías. En los asados nicaragüenses es esencial diferentes tipos de carnes, el gallo pinto, el queso y plátano frito, además de otras fritangas deliciosas. Muchas gracias a Fritanganica por dejarme documentar sus delicias. Si bien ya hemos hablado del quesillo, en Managua llevan este platillo a otro nivel. Esta es una comida típica de Nicaragua, pero digamos que es tipo gourmet, más moderna. Porque en general el quesillo es tortilla, este queso que está por acá, que se le conoce como toalla de quesillo, cebolla y crema. Pero en este lugar lo modernizaron. Esto es chicharrón y aquí tenés la otra opción que lleva chorizo criollo. Entonces es prácticamente como un quesillo pero mejorado, o un Pokémon que evolucionó. Vos normal, lo enrollás y listo. Primer mordida. Chico ya come con experiencia, ya verá. ¿Cómo truena el chicharrón? Es riquísimo. Es delicioso. Bueno, mi bronceado ya da fe y testimonio de que he recorrido bastante de Managua y de León también. Un quesillo como este creo que no lo he visto en ningún lado, solo acá. Es una explosión esto, ¿no? En el paladar. Otra. Muchas gracias al Quesillazo por dejarme probar sus quesillos únicos. Era hora de tomar un bus para llegar a uno de los famosos destinos cerca de la capital nicaragüense, que es uno de los 7 volcanes activos del país. El parque comprende un área de 54 kilómetros cuadrados que incluye 2 volcanes y 5 cráteres, y tiene más de 20 kilómetros de camino, pudiendo llegar en coche hasta el borde mismo de uno de los cráteres. Lastimosamente yo andaba a pie y en la entrada me dijeron que si no iba en carro no podía subir. Todo esto según porque el volcán estaba teniendo actividad irregular. Así que aparte de la entrada tuve que pagar un taxi que me llevara y él mismo me bajara. Y en el ascenso se podía apreciar un paisaje volcánico muy bonito. Igualmente por la actividad solo podía pasar 10 minutos en el Parque Masaya, de los cuales 7 debía pasarlos en el museo antes de llegar al cráter. Esas fueron las indicaciones antes de entrar. El Parque Nacional Volcán Masaya es el primer sitio declarado Parque Nacional en Nicaragua, el 23 de mayo de 1979. El volcán Masaya está localizado en el departamento con el mismo nombre y este es el más pequeño de Nicaragua, con un aproximado de casi 400.000 habitantes. Se cuenta que el 16 de marzo de 1772 hizo erupción el Masaya y derramó tal cantidad de lava que amenazó a la ciudad homónima con un completo exterminio. Para librarse de tan horrenda catástrofe, los habitantes de la localidad sacaron en procesión la imagen de la Virgen de la Asunción hasta el borde del lago de Masaya, desviando de esta manera el cauce del río de lava. El 4 de marzo de 2020, Nick Wallenda, acróbata estadounidense, en poco más de 30 minutos cruzó sobre un cable el lago de lava del cráter Santiago, en la caminata que considera como la más peligrosa de su carrera. Desde la terraza es posible ver el lago de Masaya, además de mucha evidencia de los ríos de lava del pasado. Subiendo un poco más, finalmente llegábamos al cráter del volcán, donde la inmensa cantidad de gases expulsados son más que evidentes. Se recomienda ir de noche para poder apreciar la lava volcánica. De día no pude ver más que solo gases. Quise subir a la Cruz de la Bobadilla para tener otra perspectiva del volcán, pero no fue posible por el corto tiempo asignado.
De Masaya mayoritariamente casi solo se escucha del volcán, pero por alguna razón casi no se escucha de la ciudad de Masaya. Al menos así fue en mi investigación y decidí ir a explorar. En la ciudad de Masaya también me encontré un bonito estadio de béisbol. Lastimosamente tampoco tuve suerte para entrar, pero sin duda lo mejor de la ciudad es su malecón. Este es un pintoresco lugar con increíbles vistas del lago y fue aquí donde me comí un rico pollo a la plancha con tostones y arroz, porque claro está, en este canal somos fit. Masaya es considerada la capital del folclore de Nicaragua y entre sus distintos factores del por cual esta ciudad ha ganado este título, las artesanías también son parte de esta denominación. Y justamente en el mercado de artesanías podemos encontrar bonitos y pintorescos recuerdos. Entre sus coloridos murales y decoración, lo más seguro es que encuentres los mejores regalos. En mi caso, no podía perder la oportunidad de comprar una camiseta de la selección nacional de fútbol del país, pero la usaremos más adelante en el video. Con mucha suerte me encontré otro platillo local llamado guirila, que consiste en una tortilla hecha a base de maíz nuevo. Íbamos en un bus saliendo de Managua para luego tomar un mototaxi para ir a un lugar que realmente no lo tenía en mis planes. Así que me he desviado un poco y así conocer un lugar según me dijeron imprescindible. Y después de unos minutos había llegado al increíble Mirador de Catarina, con vistas a la laguna de Apoyo combinado con un cielo azul bastante despejado. Catarina es un municipio del departamento de Masaya y nos encontramos en la colina más alta de la zona. Y por eso, a pesar de estar bajo un radiante sol, el clima se sentía bastante fresco. Desde el mirador es posible observar la laguna de Apoyo, el charco de Tisma, el Gran Lago de Nicaragua, la ciudad de Granada y el volcán Mombacho. Por lo visto, el mirador es bastante popular ya que se logran ver bastantes turistas y sin duda, en mi experiencia, la visita vale totalmente la pena. Para ser sincero, el mototaxi es opcional ya que el centro del pueblo es bastante pequeño y gracias al agradable clima es posible caminar por las calles tranquilas de este municipio. La iglesia de Catarina es otro atractivo muy visitado, data de 1817 con un espectacular estilo colonial. Sin duda, volver a la carretera caminando fue una excelente decisión. No es Francia, pero la elegancia y los encuentros de poetas han llevado a la ciudad de Granada a ser conocida como la París de Centroamérica. En los primeros pasos por la ciudad de Granada se van notando características coloniales como los techos con tejas, bonitas y llamativas puertas de madera y además los paseos que toman los turistas en las bonitas carrozas. El hotel en el que me hospedé en Granada olvidé hacerle algunas tomas. A partir de aquí los precios de los hospedajes se vuelven un tanto elevados. Era hora del almuerzo y para comer nuestras proteínas pedí mi respectivo pollo a la plancha. En esta ocasión lo acompañé con un poco de ron y es que en Nicaragua se produce el famoso ron Flor de Caña. Se cuenta que Flor de Caña es reconocido como uno de los mejores rones de América Latina. Ha ganado más de 120 premios internacionales desde el año 2000, siendo una de las marcas de ron más premiadas. La ciudad fue fundada en 1524, siendo por lo tanto una de las más antiguas del país y de América Central. Granada fue candidata a ser la capital de la República de Nicaragua. Esta ciudad es conocida internacionalmente por su arquitectura colonial, además de ser el centro de encuentro de muchos poetas, especialmente en el Festival Internacional de Poesía de Granada, lo cual le ha valido el título de la París de América Central. Se cuenta que Granada también es conocida como la Gran Sultana, por su apariencia morisca, a diferencia de León, su ciudad hermana y rival histórico, la cual tiene apariencias
más castellanas. Algo que a mí personalmente me encanta de Granada es que fue construida a orillas del inmenso lago Cocibolca. Los españoles que fundaron la ciudad llamaron a este lago Mar Dulce por la gran extensión que este ocupa. Durante la época colonial, Granada fue una ciudad hermanada del asentamiento de Antigua Guatemala. Mantuvo un floreciente nivel de comercio con puertos en el Océano Atlántico a través del lago Cocibolca. Dada la condición de su puerto lacustre, fue durante 4 siglos el principal centro mercantil del país. Esta opulencia económica propició varios embates de la piratería en los siglos XVII y XVIII. El Gran Lago de Nicaragua es un lago de agua dulce que tiene una extensión de más de 8.000 kilómetros cuadrados, siendo el mayor de América Central. Se cuenta que en este lago también es el único lugar en el que albergan tiburones de agua dulce, y es que realmente es tan vasto que parece que estamos en el Océano Pacífico, con todo y su oleaje. Caminando por las coloridas calles del centro de la ciudad, la catedral se asoma entre distintos pasillos coloniales, pasillos con una arquitectura realmente increíble. Y así de increíble también es la catedral de la ciudad. La catedral de Granada es uno de los edificios más prominentes de la ciudad. Ha sido reconstruida muchas veces después de su construcción en 1583. El parque central también lo adornan otras arquitecturas como el Palacio Episcopal, construido en 1913. Así como la catedral, existen otros templos increíbles que cuentan con muchas historias, como la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, que es posible subir a su torre, pero lastimosamente llegué un poco tarde y estaba cerrado. En la noche me encontré un puesto callejero que vendía pupusas y la verdad que estaban muy buenas. En la noche la calle La Calzada se prende de luces en los distintos restaurantes para ofrecer de todo tipo de platillos locales e internacionales a todos los visitantes. Se cuenta que Granada es una de las ciudades más visitadas y turísticas de Nicaragua, y en La Calzada sin duda es la zona de mayor apogeo, más que todo por las noches. Pedí un trago de 12 años y uno de 18 años. Según me dijeron por el color es que se distingue cuál tiene mayor tiempo de añejamiento. Así que ustedes me dirán cuál es el de 18 y cuál es el de 12 años. En mi experiencia me gustó un poco más el de 18 años, con unas tonalidades más dulces en comparación al de 12 años. Mis desayunos siempre fueron acompañados con un buen gallo pinto, perfecto para caminar por la brisa de la mañana rumbo al centro turístico. Este centro turístico de Granada la verdad que me gustó bastante, con bastante naturaleza y con bonitas vistas al inmenso lago Cocibolca, donde la gente aprovecha a darse un baño. Toda esta caminata mañanera es para llegar donde parten distintas lanchas a conocer las famosas isletas de Granada. Las isletas del lago Cocibolca se encuentran a poca distancia de la ciudad y forman un archipiélago de más de 360 pequeñas islas de tamaño variado, de fácil acceso y son un atractivo turístico paradisíaco. Las isletas son producto de una avalancha de piedra y lodo que se desprendió de las laderas del volcán Mombacho. En mi caso, después de unos minutos de negociar el precio, por fin logré encontrar a alguien que me pudiera dar un recorrido por 30 minutos debido a que no tenía tanto tiempo para seguir en Granada. En estas islas viven personas que son originarias de la zona, pero también se han construido casas de lujo para quienes puedan y tengan el presupuesto para comprar una de las isletas. Entre uno de los principales atractivos entre las isletas se encuentra el Fuerte San Pablo. Se cuenta que este Fuerte San Pablo está situado sobre las isletas de Granada, construido para proteger la ciudad de constantes ataques de piratas allá por el siglo XVIII. Este fuerte ha presenciado las batallas y conflictos ocurridos en el periodo colonial, y es que los piratas encontraron la manera de ingresar al lago desde el Océano Pacífico, atacando a la llamativa ciudad. A lo lejos se logra apreciar al artista que creó toda esta maravilla, el volcán Mombacho.
Los vendedores que regularmente se suben al transporte público de Nicaragua me dieron a probar otra de las bebidas locales, en este caso un jugo de grama típico de Granada, que es como un té de limón pero con una tonalidad de dulce distinta. Y así con nuestra gramita seguíamos a nuestro siguiente destino. Rivas es un municipio y una ciudad cabecera del departamento de Rivas. Esta ciudad es conocida como la 4 veces ciudad heroica durante la Guerra Nacional contra el general William Walker y los filibusteros. Normalmente los viajeros toman a Rivas nada más como una ciudad de paso, ya que desde su terminal hay varios destinos cotizados por turistas. A mí personalmente me ha interesado conocer un poco la ciudad y al final el centro me ha parecido bastante bonito. A lo largo podemos ver uno de los conos volcánicos más perfectos de Nicaragua. El volcán Concepción, ubicado en la isla de Ometepe, es uno de los destinos que está bien conectado desde Rivas, además de San Juan del Sur y la frontera de Peñas Blancas con Costa Rica. En mi caso, me quedé a almorzar en la ciudad de Rivas acompañado de un rico jugo de arroz con piña, para poder continuar con energías nuestro recorrido. Y desde la ciudad coloquialmente conocida como la París de Centroamérica, nos movemos a la ciudad conocida como el Río de Janeiro de Centroamérica. El Hostal Augusto fue mi hospedaje por San Juan del Sur. Aunque un poco retirado de la playa, este hospedaje cuenta con habitaciones privadas y espacios al aire libre. Este hostal fue lo más barato que logré encontrar en San Juan del Sur, con baño compartido, pero debo decir que los dueños mantienen muy limpias las instalaciones compartidas. Una vez ya ubicado en el hotel, lo primero que hice fue irme al mercado de la localidad. Como estaba cercano a la playa, me dio ganas de probar una sopa de mariscos, pero creo que no fue la mejor decisión. San Juan del Sur es un municipio del departamento de Rivas. Se cuenta que Andrés Niño, piloto y explorador español, llegó en 1523 a la bahía de San Juan del Sur. Su propósito era encontrar un acceso a la Mar Dulce, el Gran Lago de Nicaragua, desde el Océano Pacífico. Antes que finalizara la construcción del primer ferrocarril transcontinental en 1869, miles de norteamericanos de la costa este viajaban a California por barco cruzando Nicaragua por el Istmo de Rivas y embarcando en San Juan del Sur hacia San Francisco. A partir del año 2000 han llegado más de 147 barcos cruceros con miles de turistas. Es uno de los destinos turísticos más importantes de este país centroamericano, gracias a la frescura y serenidad de las aguas de su bahía, así como por las diferentes playas cercanas aptas para el surf. Es conocida como la capital de la diversión, por la diversidad de opciones de recreación y entretenimiento que ofrece a sus visitantes nacionales y extranjeros. El ambiente en San Juan del Sur es bastante tranquilo. Mientras se siente la brisa marina, las personas juegan voleibol en la playa. Existe una particularidad del por qué esta bella costa nicaragüense se le conoce como el Río de Janeiro de Centroamérica. Y para eso tenemos que emprender una pequeña caminata entre las colinas de San Juan del Sur. Entre las alturas de la costa parece que se encuentra la zona más exclusiva de San Juan del Sur, y es que las casas pintadas de blanco con finos acabados se miraban increíbles. Después de unos minutos de subida, llegábamos por fin al famoso Cristo de San Juan del Sur, donde también se aprecia la hermosa bahía que parece de portada de revista. Construido en 2008, el llamado Jesús de la Misericordia es una escultura de Jesucristo cuya estructura metálica fue revestida con láminas de fibra de vidrio. Tiene 15 metros de altura y descansa sobre un pedestal de 9 metros, dando un total de 24 metros de altura, y fue colocada a 130 metros sobre el nivel del mar. En la base de la estatua se encuentra una capilla en donde se muestra el proceso de construcción de la obra. De noche, San Juan del Sur se pinta de distintos colores, el ambiente se pone mucho más fresco y los turistas realizan caminatas relajadas por el muelle, y claro que no podía faltar un buen pollo para cenar.
Debido a la gran cantidad de turistas que recibe San Juan del Sur cada año, los restaurantes se vuelven exclusivos para visitantes extranjeros. Por toda la localidad y a la orilla de la playa se pueden observar muchos de ellos. Incluso parece que los precios se asemejan más a Costa Rica y posiblemente su cercanía tenga su influencia. Aún así, es posible encontrar comida barata porque al final también hay muchos trabajadores locales, como por ejemplo este típico desayuno nicaragüense con gallo pinto. Existe una diferencia de precios dependiendo del restaurante. Ambos me parecieron deliciosos, aunque con una clara diferencia en sus precios y presentaciones. Tenía que volver a Rivas y tomar un taxi para empezar nuestra aventura a uno de los lugares que más le tenía ganas en Nicaragua. Pensar que en Nicaragua existe un lago con olas que parece el océano, pero además dentro del lago existe una isla formada por 2 volcanes, y solo de pensarlo me sonaba a una gran aventura. Los ferries hacia la isla de Ometepe parten desde San Jorge, que es un municipio del departamento de Rivas. Si bien en el lugar hay parqueo, también es posible llevar tu moto o vehículo a la isla. Regularmente salen ferries todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Dentro del ferry venden bebidas y galletas, aunque el viaje solo es de 1 hora, mientras que para San José 1 hora con 20 minutos. Después de unos minutos navegando por el inmenso lago Cocibolca, llegábamos a Moyogalpa. Este es otro de los municipios del departamento de Rivas. Esta es de las zonas más movidas de Ometepe, ya que es la encargada de recibir a todos los visitantes. Aquí podrás encontrar motocicletas para alquilar y la gasolinera si andas en tu vehículo. En la mera entrada del municipio verás muchos restaurantes, pero son algo caros, así que me alejé un poco de la zona concurrida para encontrar algo más económico para almorzar. En la isla hay transporte público, pero lo mejor es alquilar una moto con Dinartes Rental. Su establecimiento se encuentra justamente al frente de la gasolinera. Ellos tienen varios estilos de motocicletas a un excelente precio, perfecto para recorrer la isla de Ometepe. Esta cuenta con 276 kilómetros cuadrados. Y en mi caso, me quise alejar del ajetreo, así que elegí un hospedaje que estaba a un poco más de 1 hora de Moyogalpa. Y la verdad que la elección ha valido totalmente la pena. Mi hospedaje cuenta con una increíble vista al inmenso lago. Está rodeado de naturaleza, bastante fauna y tranquilidad. Tan solo al llegar me quité las ganas de una buena taza de café, y además en el mismo hostal cocinan comida bastante deliciosa, aunque las comidas no vienen incluidas. Mi habitación era algo espaciosa y contaba con baño privado y el precio es excelente. Al siguiente día ya era momento de explorar la hermosa isla de Ometepe, partiendo desde mi hospedaje ubicado en una comunidad llamada San Ramón. Encontramos mucha naturaleza como el volcán Maderas. Por otro lado tenemos al imponente volcán Concepción con su cono y vista increíbles. Con estas vistas es posible realizar kayak con las impresionantes vistas que nos regala la isla de Ometepe. Seguimos nuestro recorrido llegando a una de las playas de la isla donde los turistas realizan distintas actividades, y con la libertad que nos da el transporte de Dinartes Rental es posible moverse fácil y rápido. En otro punto de la isla observamos a los locales disfrutando del río, además de aprovechar las aguas para lavar trastes y ropa. Algo importante es manejar con cuidado, ya que los animales como el ganado o los salvajes se pueden cruzar en cualquier momento. Hemos llegado a uno de los puntos más cotizados por los visitantes. El Ojo de Agua es una increíble reserva natural. Aquí encontramos una piscina de manantial natural llena de agua cristalina de un río subterráneo que proviene del volcán Maderas. El Ojo de Agua es un buen lugar para relajarse y refrescarse. La entrada para extranjeros es algo cara, pero $5 son consumibles de los 16 totales, así para ir al restaurante de la reserva, y la verdad que el almuerzo estaba muy bueno.
La moto te la dan llena y se debe entregar llena, no hay muchas gasolineras y es algo a tener en cuenta. El tanque se llena con unos 200 córdobas. Ya con el tanque lleno llegaba a otra comunidad llamada Altagracia. Este es otro de los municipios del departamento de Rivas. Su parque central es bastante colorido y este es un lugar con mucha historia. Yo había ido hasta este municipio por el museo de la isla, pero lastimosamente los domingos pasa cerrado. Se cuenta que los primeros pobladores del municipio probablemente provienen del norte de Sudamérica. Esta hipótesis se basa fundamentalmente en hallazgos arqueológicos de cerámicas rústicas encontradas en la isla. El segundo grupo mesoamericano en arribar a Nicaragua fueron los nicaraos, alrededor del año 1200 después de Cristo. Otro lugar que me llamó la atención es el aeropuerto de la isla. Este fue inaugurado el 29 de mayo del 2014 por la línea aérea La Costeña. La terminal aérea realiza 2 vuelos semanales los jueves y domingos con horario de 12 am haciendo un recorrido de Managua a la isla. Y como es normal en la isla, el aeropuerto cuenta con increíbles vistas. Otro de los lugares populares en Ometepe es la Punta Jesús María, algo cercano al aeropuerto. Aquí las personas se relajan entre la arena negra volcánica. Los lugares para comprar recuerdos, comida y bebida están a la orden para disfrutar de este bonito paraje volcánico, aunque no olviden dejar siempre la basura en su lugar. Tan solo bajando del ferry en San Jorge pude encontrar un bus de regreso a Managua, y es que era necesario volver a la capital nicaragüense para ir rumbo a un destino que le tengo muchas ganas. Ya hemos conocido bastante de las ciudades y destinos en el Pacífico nicaragüense, pero ¿qué tal el Atlántico, que podemos encontrar en el Caribe de Nicaragua? Aprovechando para contestar esta pregunta, volví a Managua para conocer su aeropuerto internacional. Y es que desde el aeropuerto Augusto César Sandino podemos tomar un vuelo local con la compañía llamada La Costeña. Lastimosamente las fechas no estuvieron a mi favor y tuve que descartar la idea de tomar un avión a través de los cielos del país. De este modo me tuve que ir al mercado El Mayoreo, específicamente a la terminal Costa Caribe. Justo desde aquí parten distintos buses a diferentes destinos yendo hacia el Caribe de Nicaragua. Hay diferentes horarios y diferentes empresas que hacen el recorrido que quiero. En mi caso mi bus salía a las 9:15 de la mañana por un costo de 320 córdobas. Comparado al precio del avión terminé ahorrando bastante. Así era como mi bus partía hacia el Caribe nicaragüense en un trayecto de aproximadamente 7 horas, prácticamente cruzando todo el país y dejándome sin nachas. Los campos verdes agrícolas se miraban realmente muy bonitos como fondo de pantalla en computadora. Después de aproximadamente de 2 horas y minutos, el bus hizo una pequeña parada en Juigalpa para poder almorzar. Este es un municipio cabecera del departamento de Chontales, pero lastimosamente no íbamos a poder conocerlo en esta ocasión. Después de un poco más de 4 horas, el bus hace una segunda parada para ir al baño o tomar algo en el municipio de Nueva Guinea, ubicado en la región autónoma de la costa Caribe Sur. Sin duda, la vastedad de Nicaragua era notable por la gran cantidad de paisajes verdes que logramos divisar. Por un momento en el mapa parecía que íbamos en medio del bosque, pero según escuché, estas carreteras aún no aparecen en el mapa porque son algo nuevas. Después de un poco más de 7 horas, llegábamos a la terminal de la ciudad de Bluefields, donde el único método de transporte para moverse por la ciudad son los taxis. En Bluefields casi no aparecen opciones de hospedaje en aplicaciones. Lo más barato que encontré fue un hospedaje en Airbnb que por fuera la verdad no se mira tan bonito, pero las habitaciones y la amabilidad de los dueños hacen de una estadía bastante agradable. Ellos siempre están dispuestos para cualquier consulta que los visitantes tengan. En cuanto a Bluefields, es la cabecera de la región autónoma Costa Caribe Sur, siendo una de las ciudades más importantes de la zona. Además es una parte de Nicaragua con mucha historia. Veremos más acerca de Bluefields en un próximo video.
para avanzar hacia uno de los lugares más paradisíacos de Nicaragua, teníamos que madrugar para esperar un ferry. Se espera unos cuantos minutos, pero al menos apreciando un bello amanecer. Después de unos minutos de apreciar la vista costera, llega nuestro medio de transporte, que se llena bastante, por eso se recomienda llegar temprano. Se debe pagar un derecho de terminal y en el mismo ferry se transporta comida, hasta incluso animales. En mi caso, como me habían dejado sin asiento, me tuve que ir en la segunda planta, donde las vistas de la bahía de Bluefields son realmente increíbles. Se paga hasta que vamos cruzando la bahía y este papel no deben perderlo, ya que es su comprobante y se los van a pedir. Una vez saliendo de la bahía, el mar empezó a ponerse más violento. Fueron casi 8 horas que se sienten eternas por el oleaje pesado. Si mi recomendación les vale, lleven pastillas porque hasta los más valientes se terminan mareando. Después de pasar prácticamente todo el día en ferry, a lo lejos se apreciaba tierra a la vista. Después de un largo recorrido por tierra y por mar, por fin hemos llegado a las Islas del Maíz. Mi hospedaje en este caso estaba algo cerca del muelle de la isla. Contaba con televisión y aire acondicionado, además de un baño privado. Como había llegado tarde solo, me tiré a descansar. Al siguiente día, ya bien desayunado, tocaba explorar. Estas islas conforman un archipiélago ubicado en el Mar Caribe y el municipio de la Isla del Maíz pertenece a la región autónoma de la Costa Caribe Sur. El idioma oficial de Corn Island, como en toda Nicaragua, es el español. La actual población de las Islas del Maíz está compuesta por 14,000 personas aproximadamente, comprendida entre los nativos o los criollos, mestizos y misquitos. Por la influencia y presencia de los ingleses, una gran parte de la población entiende y habla inglés. Corn Island cuenta con 10 kilómetros cuadrados, lo cual es posible visitar algunos lugares caminando, aunque también hay taxis colectivos por la isla. En mi caso decidí alquilar una bicicleta para empezar nuestra exploración. Desde 2021, Corn Island es parte de la lista de áreas protegidas de Nicaragua. Además, se prohíbe el ingreso y uso de plásticos no reutilizables. Esto como parte de una serie de acciones para preservar el medio ambiente de las islas. A diferencia del Pacífico de Nicaragua, en Corn Island existen varias denominaciones cristianas o religiosas, siendo las predominantes la bautista, morava, adventista del séptimo día, católica, la anglicana y las iglesias evangélicas. Avanzando un poco más, nos movemos a una de las playas que me recomendaron en el hotel, llamada Picnic Beach. Los colores de la arena y el mar son realmente de un paraíso. Todo era alegría hasta que me topé con una cuesta bien empinada, aunque la recompensa de las vistas valió totalmente la pena. Aquí se encuentra el alma del mundo, ubicado en el segundo punto más alto de la isla. Está en el centro del parque infantil de Queen Hill. Se cuenta que este vértice está en 8 lugares alrededor del mundo, construido en el año 2006 por el escultor español Rafael Trenor. Según el español, esta es el alma del mundo. Con la bicicleta fue un poco difícil adentrarse por las áreas más rústicas de la isla, pero era necesario para encontrar un spot infaltable. Se cuenta que esta es la casa de Morgan, un personaje del que traté de buscar información en internet, pero prácticamente no había nada y tampoco de su casa. Apartando la poca información, el lugar es bastante bonito. Al parecer en Nicaragua se juega béisbol hasta en los rincones más lejanos del país. Justo en el parque encontré la figura de un cangrejo gigante. Más adelante, una mantarraya en lo que parecía una parada de bus, siendo estas figuras muy llamativas turísticamente, y también una langosta que con los tonos del mar se miraba increíble. Para almorzar me fui a un restaurante con muchas opciones para al final decidirme por un plato típico llamado rondón. Esta es como una sopa marinera.
negra, pero con poco caldo y mucho carbohidrato y bastante leche de coco, dando un toque caribeño. A Corn Island es posible llegar en avión desde Managua, pero es mucho más caro que hacer toda la travesía por tierra en bus y en agua por ferry. Cuando no hay vuelos, la pista es una calle más para transitar de una calle a otra. En Big Corn Island hay un estadio de béisbol, el Estadio Municipal de Béisbol Karen Tucker, considerado uno de los mejores estadios de béisbol del Caribe de Nicaragua. Corn Island está conformado por 2 islas, y para llegar a Little Corn Island es necesario tomar una lancha desde donde nos dejó el ferry. Igualmente la sacudida es buena, pero el trayecto es mucho más corto, unos 30 minutos. Y así nos recibe una playa con unas increíbles tonalidades. Mi hospedaje se encontraba muy cerca del muelle principal, donde primero reservé una habitación económica con baño compartido y ventilador. Después me pasé a otra habitación con baño privado e igualmente ventilador. Parece que el aire acondicionado es un tanto complicado por esta isla. Había cocina y sala, pero esta área sí era compartida con una habitación más. Tan solo llegar, aproveché el happy hour con doble bebida y acompañé con una buena hamburguesa de res y en la cena una hamburguesa de pescado. Este restaurante era para turistas, así que era caro, pero también encontré otros platos más baratos por la isla. Little Corn Island hace honor a su nombre con 2.6 kilómetros cuadrados. Solo hay pasillos donde solo vi carretas y caballos como medio de transporte. En mi caso tocaba caminar para explorar la isla. El sistema educativo en Corn Island es bilingüe, aunque las clases tienen que ser impartidas en español. Existen en el archipiélago 11 centros educativos dividiéndose en colegios y escuelas laicas y religiosas. Uno de los atractivos, al parecer, es el faro de la isla, donde subimos poco a poco al punto más alto de este paraíso que se tambaleaba un poco con el viento, pero solo llegando el premio fueron unas vistas realmente bonitas. Para conocer la playa más famosa de esta isla, había que cruzar un estadio de béisbol que parecía abandonado, además de la planta de energía solar de esta isla. Traté de buscar información de cómo funcionaba la energía solar en la isla, pero había de poco a nada. Internándonos en el espeso bosque de Little Corn Island, llegábamos a una de las playas preferidas por turistas y locales. En la noche la isla se pone un poco más activa con sus bares y restaurantes, pero la mayoría de los turistas llegan hasta acá para realizar algunos de los tours que es posible realizar en las aguas del Caribe nicaragüenses. Nicaragua, un país lleno de contrastes, de historias profundas y de una calidez humana que deja huella en el corazón. Desde las vibrantes calles de Managua hasta los tranquilos atardeceres en las playas del Caribe, cada rincón de este maravilloso país nos ha ofrecido una experiencia única y auténtica. Nicaragua es más que un destino económico, es un país de alma vibrante y corazones cálidos, donde cada sonrisa y cada gesto nos recuerdan que las mejores experiencias no tienen precio. Recuerda que el mundo está lleno de lugares maravillosos y las mejores historias están aún por descubrirse.